Historia del modernismo. El modernismo se originó a finales del siglo XIX en respuesta a las indetenibles consecuencias de la industrialización. Tuvo mayor auge en la primera parte del siglo XX. No existe consenso sobre el periodo que abarca este movimiento, pero la mayoría de los expertos consideran que se extiende hasta 1970. Una gran cantidad de artistas se decantaron por la ruptura con los medios tradicionales. En la pintura, surgieron diferentes movimientos de vanguardia que fueron el génesis del arte moderno. Las nuevas corrientes artísticas eran transgresoras de los patrones tradicionales relacionados con el arte y la literatura conocida hasta la época. Estos buscaban siempre nuevas maneras de expresarse. Entre esa variedad de movimientos vanguardistas se pueden mencionar el impresionismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo y el expresionismo. Las fuertes críticas no se hicieron esperar, pero los artistas modernos resistieron estas presiones y fueron ganándose la aceptación del público. En el contexto literario se denomina modernismo al estilo poético que se desarrolló en 1880 y 1920. Muchos asumen que fue la forma hispánica de la crisis de las letras y se convirtió en el espíritu que dio paso a la contemporaneidad. Tenemos como concepto de modernismo que es un estilo que se encuentra en todas las distintas artes comprendidas entre los años 1890 y 1920, en el cual obtenemos que se quieren romper con los estilos más rígidos que se conocían anteriormente, como el neoclasicismo, para crear un arte nuevo, libre y, como el nombre lo señala, moderno. Fundamentalmente la idea era socializar el arte, democratizar la belleza, logrando así que muchos elementos de la vida cotidiana podían ser tanto funcionales como hermosos. En sus características están que está inspirada en la naturaleza, especialmente en vegetales como ramas, raíces, etc., incorporando así elementos provenientes de la revolución industrial como el cristal y el acero. El uso de las curvas. En este estilo es muy característico el uso de las formas redondeadas, como por ejemplo ver ventanas y entradas en forma de arco. Asimetría. Se desvía por una perspectiva opuesta a lo geométrico, para que el resultado se pueda recargar, sea fluido o ágil. El uso de los colores planos. Se ha dicho que la posmodernidad ha atravesado dos fases relativamente distintas. La primera comenzó a fines de la década de 1940 y la de 1950, y terminó con la Guerra Fría, y la segunda comenzó al final de dicha guerra. La primera fase de la posmodernidad se supone con el final de la modernidad, y muchos la consideran como parte del periodo moderno. La televisión se convirtió en la principal fuente de noticias, la fabricación disminuyó en importancia en las economías de Europa Occidental y los Estados Unidos, pero los volúmenes de comercio aumentaron dentro del núcleo desarrollado. En 1967 a 1969 se produjo una explosión cultural crucial en el mundo desarrollado, ya que la generación del baby boom, que había crecido con la posmodernidad como su experiencia fundamental de la sociedad, exigió la entrada en la estructura del poder político, cultural y educativo. Una serie de manifestaciones y actos de rebelión que van desde no violentos y culturales a través de actos violentos de terrorismo, representaron la oposición de los jóvenes a las políticas y perspectivas de la época anterior. Oposición a la guerra de Argelia y a la guerra de Vietnam, leyes que permiten o fomentan la segregación racial y leyes que abiertamente discriminan a las mujeres y restringen el acceso al divorcio. Uso creciente de la marihuana y psicodélicos, la aparición de estilos culturales pop de música y drama, incluyendo la música rock y la ubicuidad del estéreo. La televisión y la radio ayudaron a hacer visibles estos cambios en el contexto cultural más amplio. La segunda fase de la posmodernidad está definida por la digitalidad, el creciente poder de los medios de comunicación personales y digitales, incluidas las máquinas de fax, módems y cables de internet de alta velocidad, que han alterado drásticamente la condición de la posmodernidad, donde permite a las personas manipular prácticamente todos los aspectos del entorno a los medios. Esto ha llevado a los productores a un conflicto con los consumidores sobre el capital intelectual y la propiedad intelectual, y ha llevado a la creación de una nueva economía cuyos partidarios argumentan que la dramática caída en los costos de información alterará la sociedad fundamentalmente.
El posmodernismo es un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo. En este sentido, estableciendo como nuevas formas de comportamiento el consumismo y el individualismo. También se opone a la lógica y a la razón. También se trata de una corriente de pensamiento que busca superar la modernidad y establecer otra forma de entender el mundo y la realidad que nos rodea. Algunos autores confirman que se opone totalmente a la modernidad, otros entienden que se trata de una evolución del movimiento anterior. Algunas características del posmodernismo son: prima el individualismo sobre la paz general. Las personas que conforman una cierta sociedad se inclinan más por la paz personal que por las necesidades que pueden exponer el grupo de la sociedad. Auge del consumismo. El consumismo, gracias a la extensión del capitalismo y a la construcción de novedosas necesidades, se tornan como un costo central en el desarrollo de las comunidades y de las economías. Rechazo de la dualidad. La vida de la dualidad en el razonamiento deja fuera varios matices e interpretaciones. Prima la materia sobre el contenido. No es tan fundamental el contenido del mensaje, sino la manera en la que se transmite. Contraposición al motivo y a la lógica. El razonamiento válido no solo es dependiente del motivo, sino que hay otros saberes bastante importantes.